Queridos oyentes de Radio María, es la hora de la Santa Misa. Nos vamos a desplazar hasta la parroquia Santa Catalina Mártir en Majadahonda, en Madrid. Va a celebrar esta Eucaristía el padre Víctor Castaño. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Saludamos también a los oyentes de Radio María que a través de las ondas participan de esta Eucaristía. Y nos seguimos alegrando en esa victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, y pidiendo a Dios el gozo de participar de esa vida nueva y eterna que Cristo vivo y resucitado nos comunica. En este día en el que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar así a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restablecido tu alianza con los hombres, concédenos imitar en la vida lo que celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos.
Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, a que las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y los otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca
porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El último versículo me parece que nos da una clave muy bonita para interpretar el texto del Evangelio. Hemos dicho que fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos. Hay que entender al grupo de tal como discípulos, porque hay más apariciones, si no, no saldrían las cuentas. Pero siguiendo el mismo orden cronológico de Juan, primera aparición en el cenáculo en la tarde del domingo de resurrección, una segunda aparición también en el cenáculo a los 8 días, es decir, en el siguiente domingo, y esta tercera aparición ya cuando los discípulos han cumplido aquello que les dice Jesús resucitado: «Id a Galilea, que allí me veréis, allí me manifestaré». Fijaos cómo es esta primera, parece, manifestación de Jesús en Galilea. Hay como una espera que parece hacerse larga, de tal manera que Pedro ya decide ocupar el tiempo en una tarea que era habitual para ellos, ya que estaban en la zona y lo habían hecho muchas veces, que era ponerse a pescar. Y justamente en ese contexto de pescado, de mar de Galilea, Jesús se les manifiesta. Y no se les manifiesta ayudándoles a descubrir su presencia de resucitado en un primer momento, sino que se les manifiesta con un signo, una pesca milagrosa. Fijaos que todos los evangelios que nos hablan de la manifestación de Jesús resucitado siempre son una invitación ¿a qué? A esa fe que nos ayuda a descubrir la presencia de Dios en esas cosas que no captamos por los sentidos. Fijaos que Juan, no es casualidad que sea Juan el primero que se da cuenta de que es el Señor, es el que capta esa presencia de Jesús en ese signo sobrenatural, en esa bendición sobreabundante. Fijaos que muchas veces Dios está en nuestra vida mucho más de lo que nos parece, nos bendice mucho más de lo que nos parece, pero eso sí, casi nunca es como nosotros nos lo esperábamos. Y por eso con corazón limpio uno tiene que estar atento a dejarse sorprender por el Señor, porque uno hace sus planes y piensa que Dios, para que su vida sea plena y perfecta, le tiene que bendecir en una dirección, y no es verdad. En la vigilia pascual recordábamos esa lectura tan bonita de Isaías que dice: «Mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes, como el cielo es más alto que la tierra, así mis planes que vuestros planes». Por eso Juan, el discípulo contemplativo y del corazón limpio, era el más joven, descubre al Señor en esa bendición que por otra parte había ocurrido ya varias veces, y precisamente por eso. Fijaos que mar de Tiberíades, pan, pescado, es como una invitación a volver sobre todas esas cosas que habían aprendido de Jesús, esos signos y señales que había hecho en ese camino desde Galilea a Jerusalén, que había sido su vida pública. Y eso sí, ahora entenderlo con una profundidad mayor. La primera vez que los discípulos hicieron ese camino, no sabían que todo terminaba en la resurrección. Ahora es el mismo Jesús vivo y resucitado el que les va conduciendo y les va guiando. Y fijaos que ese camino que tuvieron necesariamente que hacer desde Galilea a Jerusalén, de nuevo encontramos a Jesús en la ascensión y en Pentecostés, a los
discípulos y a Jesús en Jerusalén, lo hicieron ya así, iluminados por Jesús vivo y resucitado. El efecto del encuentro con Jesús vivo y resucitado era siempre comprender las Escrituras, pero no solamente en el libro, sino entender que esas Escrituras me están hablando de mi vida y de mi relación personal con Jesús vivo y resucitado. Les abre el entendimiento, por fin empiezan a entender las cosas de verdad. Y en la Pascua nuestra tarea es justamente esta: seguir entendiendo toda nuestra vida como un camino hacia la participación cada vez más plena y más perfecta en la resurrección de Jesús. Primero, por la gracia en este mundo; segundo, en la vida celestial viendo a Dios cara a cara; y en último término, con la resurrección de la carne del último día. No podemos olvidar que todo en nuestra vida tiende a esa participación más plena y perfecta. Y si Jesús no nos va ayudando a descubrir cuál es el camino, incluso cómo es esa vida nueva de Jesús vivo y resucitado, no lo terminaban de reconocer. Es decir, la vida de Jesús resucitado es una vida completamente nueva, y solo en el contacto personal con Él podemos entender qué significa eso de que Jesús tiene una vida nueva y eterna y nos la comunica. Pues ojalá que, contemplando todos estos gestos, estas palabras del Señor, siendo capaces, a la luz de esta palabra, de descubrirlo en nuestra vida, vayamos haciendo también ese camino personal junto a Jesús vivo y resucitado, que ya sabemos dónde termina. Por eso la Pascua es una fiesta de alegría siempre y en cualquier caso, porque todo conduce a esa vida nueva y eterna que se nos está manifestando, que vamos aprendiendo poco a poco a descubrir ese tesoro inmenso y perfecto que es la nueva vida de Jesús vivo y resucitado. Jesucristo el Señor vive para siempre e intercede por nosotros ante el Padre. Oremos con toda confianza. Para que el Señor Jesús disipe todo miedo de su Iglesia y le otorgue la valentía para predicar en todo el mundo la buena noticia, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que ilumine a los gobernantes y los empuje a buscar siempre soluciones que lleven a la justicia y a la paz, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los que buscan la luz de la fe la encuentren en Jesús resucitado y en el testimonio de sus discípulos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, que celebramos con gozo la Pascua del Señor, seamos testigos de su presencia entre nosotros, oremos. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre, la oración que te presenta tu Iglesia, confiando en que intercede por nosotros ante ti, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que pasemos del apego a las cosas de la tierra
al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Y por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa León, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los neófitos que hoy, por medio del bautismo y de la confirmación, han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdales a seguir a Cristo tu Hijo con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Y así, queridos oyentes, finaliza esta Santa Misa que les hemos ofrecido desde la parroquia Santa Catalina Mártir en Majadahonda, en Madrid, y que ha celebrado el Padre Víctor Castaño.